Se la pongo ahí como referencia, nada más para que sepan como de qué voy a estar hablando. ¿Qué tal? Muy buenas noches, quienes ya nos ven. Estoy aquí en el salón de arriba de Club Intuición y ahorita van a ver que hay personas aquí y que ellas van a hacer la ola. Es así como una ola con algas marinas. No es cualquier ola, es una ola creativa. ¿Quiénes ya están en línea? Salúdenos. Les voy a poner aquí. ¿Quiénes están en línea? Bueno, pues como les prometí, tanto a los que están aquí en vivo como a los que están en línea, la idea no es tener una clase con la duración que normalmente tienen, porque es esto de ver sí es divertido y todo, pero también es complejo estar así 2 horas, sería mucho. Mi experiencia es que más o menos 1 hora es cómodo, pero después hay muchos distractores. Entonces, lo que quiero es como abordar este tema de la creatividad intelectual, condensarlo, quiero usar la palabra adorarlo. De verdad creo que el intelecto, como todas las dimensiones, es extraordinario. O sea, lo que yo les propuse desde un principio al tomar este taller es que cada dimensión que abordemos, yo espero, tú digas, qué fregón es esto, no sabía que tenía yo esto, no sabía que contaba con esto, no lo había valorado de esta manera y no sabía que existían todas estas posibilidades en mí. Cada dimensión la he ido abordando de tal manera que vemos como cuál es su lenguaje natural, cuál es su función, cómo son sus peculiaridades, porque cada dimensión tiene detallitos que las otras no tienen. Y en las últimas sesiones voy a ver cómo se interconectan, cómo una le afecta a las otras. Definitivamente somos un todo y este todo está ligado de tal manera que si estamos, por ejemplo, sufriendo a nivel emocional, eso le pega al resto del ser, ¿no? El sufrimiento es un claro ejemplo de cómo se drena la energía y entonces ya no podemos disfrutar y luego empezamos a tener broncas de salud y luego empezamos a sentirnos apendejados y todo porque una dimensión que no está teniendo un uso adecuado. Podríamos hablar de un mal uso de cualquiera de las dimensiones. Hoy vamos a ver al intelecto y también se puede mal usar. O de un intento de utilizar una dimensión o un área del ser para hacer las funciones que le corresponden a otra área del ser. Y eso también causa problemas. Que tratemos, por ejemplo, de analizar nuestro sentimiento hasta resolverlo. Pues no, porque el pensamiento no está diseñado para entender al sentimiento. Si hay un diálogo, como lo vimos, hay un preguntarme por qué me siento así, por ejemplo, en el caso del enojo, qué regla se rompió, en qué sentido me estoy sintiendo transgredido, pero finalmente es un diálogo con el corazón y el corazón también tiene que resolver, solo el corazón es el que va a saber si ya se desconectó ese cablecito o no. Entonces, cuando tratamos de tomar las funciones de un área del ser con otra área del ser, también eso produce problemas, porque no, tampoco el placer le es natural ni a las emociones, ni al intelecto, ni al cuerpo, solamente a la sexualidad. Cuando ya veamos la espiritualidad, pues cuando tratamos de abordar la espiritualidad desde la razón se vuelve muy complicada y nos damos cuenta que genera muchas contradicciones. Puedo adelantar que de alguna manera el intelecto va a tener un funcionamiento en el cual tiene que haber solo una respuesta correcta. O sea, desde el punto de vista de la lógica, solamente hay una respuesta correcta y todas las otras son falsas. Y sin embargo, en la experiencia espiritual podemos toparnos con experiencias que son paradójicas, que son ambiguas, que son contradictorias, como por ejemplo ponernos a discutir si Dios habita en ti o si Dios es algún tipo de ser exterior.
Entonces, el intelecto va a querer que haya solo una respuesta. O sea, está en tu corazón y está allá adentro, ahí vive, ese es Dios, entonces no está en otros sitios, o es un ser externo al cual le rezamos, le pedimos, pero entonces no está en tu corazón, ¿no? El intelecto quisiera que haya una sola versión. Entonces, de pronto decir, bueno, pues un poco las dos cosas, o es un lenguaje simbólico cuando yo digo que habita en tu corazón, o sea, ¿qué pasa si Jesús habita en tu corazón y te hacen un trasplante de corazón? Ay, ¿qué le hacen al Jesús que estaba allí, no? ¿A dónde lo pasaron? Pues claro, es más simbólico, no es así en el órgano llamado corazón, ¿no? Entonces, bueno, eso lo doy como ejemplo para que se entienda por qué es complejo para el intelecto resolver temas que son de naturaleza espiritual, igual que le son complicadas las emociones, igual que le son complicadas lo estético, la belleza, el placer, porque todas esas cosas no tienen una distinción tan específica. La belleza, por ejemplo, pues está en el ojo de quien la reconoce, lo que para alguien puede ser muy interesante, como percibe un extranjero a la gente, por ejemplo, en un país distinto, ¿no? Si tú visitas otro país, hay muchísimas cosas que te parecen interesantes, diferentes, sabores nuevos, curiosos, la gente te parece muy llamativa y para las personas locales, pues todo eso puede no ser interesante, ¿no? Entonces entiendo que el intelecto le gustaría que hubiera una definición, que a veces lo vemos, de pronto vemos artículos que dice, la ciencia demuestra que la belleza está en la armonía. Entonces, se hicieron 10,000 encuestas y se descubrió que las personas que decimos que son guapas son personas que tienen simetría en sus ojos y sus orejas, por ejemplo. Entonces, al intelecto le encantan ese tipo de cosas, como si esto se pudiera universalizar y decir, ya, no hay duda, en todos los casos la belleza consiste en que los ojos y las orejas sean parejas y ya, ¿no? Pero pues no, después resulta que la vida es más compleja que eso y que nunca tendríamos una muestra completa, porque la ciencia trabaja siempre con muestras. No podemos encuestar a toda la gente para nada, ¿no? Si con trabajos el INEGI trata de encuestar a todo el país para saber, ¿no?, cuánta gente vive en esta casa, y debe de tener un margen de error grande, y es la encuesta más grande que se hace en un país, ¿no? Porque se va casa por casa y se trata de documentar todo, y aún así no se... Por muchas razones no se puede considerar un estudio final. Primero, porque la gente cambia. Lo que haya respondido en este momento puede el día siguiente ya no ser. Segundo, porque la gente no necesariamente entiende las preguntas, a lo mejor respondió mal, ¿no? O sea, ¿qué tal que te preguntan, ¿qué religión es usted? Y simplemente no aparezca en la lista la que tú practicas y entonces le van a tener que poner otras, pero pues esa no era la respuesta. Mi respuesta era, soy cuautlista. Entonces, si soy cuautlista, pues no apareció. ¿Sí? Pues bueno, el intelecto tiene sus límites, la ciencia es como la mejor expresión, la máxima expresión del intelecto humano, y la podemos admirar y podemos entender que la ciencia nos ha permitido muchas cosas, muchas. De hecho, la esperanza de la supervivencia de la humanidad hoy en día está en la ciencia. Está en la ciencia el que encontremos alguna manera de ya no tener que buscar más recursos naturales, por ejemplo, o sea, algo que le podría dar cierta solución a la bronca de contaminación que vivimos y de ecología, pues sería que inventáramos un verdadero reciclamiento de todo lo que ya hemos producido, de tal manera que pudiéramos descansar lo que queda de planeta por mucho tiempo, ¿no? O sea, no unos días, unos 100 años que ya no le pidiéramos nada, sería extraordinario. Y la ciencia ha hecho cosas que se hubieran pensado imposibles anteriormente, ¿no? Hay un libro de... qué bueno que estoy frente al internet. El futuro de la ciencia, creo que se llama. ¿La ciencia? Déjenme ver. No, el futuro de la mente es otro libro del mismo autor, y así les voy a decir cómo se llama el otro. De
de Michio Kaku. Les juro que así se llama, no me estoy burlando. En este libro, este autor, que es un japonés que vive en Estados Unidos, se llama La física del futuro, el libro que les quisiera recomendar. Entonces, este señor, que es un científico, se pone a enseñarnos en este libro muchísimas de las cosas que no nos imaginamos que ya están a la vuelta de la esquina, como, por ejemplo, que tomen átomos de carbono. El carbono es el material del que está hecho un diamante, y decimos que es el material más fuerte que hay. Entonces, con átomos de carbono, se ponen una molécula de carbono, se pone encima de otra, y se hacen unos hilos que no se ven, son demasiado delgados para verlos, pero tienen la fuerza que tienen esos cables de acero que detienen los puentes colgantes, un hilo de esos. No pesa nada, no se ve. Lo de que no se vea no es relevante, de hecho le tienen que poner algo para que se vea, se le ponen una funda o algo, porque si no es un pedo saber dónde está el hilo. Pero el tema es que ese tipo de materiales van a permitir construcciones antes imposibles. Con poquitísimo material, resistencias extraordinarias. O nos habla en ese libro de la posibilidad de teletransportar cosas, que ya se hace a nivel molecular. O nos habla de la ropa inteligente, de cómo la ropa nos va a estar revisando todo el tiempo, así como nuestros relojes ya lo hacen, pues nuestra ropa puede checar nuestro azúcar, nuestra presión. Está padrísimo. Termina en que él calcula en unos 50 años, que tengamos en la casa una especie de microondas un poco más grande. Entonces, si tú compras, por ejemplo, una funda para tu celular, la compras en línea, llega el código y esa cosa la produce tomando átomos del aire, cambiándoles las secuencias a los electrones para que sean de otros materiales. O sea, del átomo de hidrógeno tú puedes sacar cualquier otro material, se empieza a construir átomos del material que sea, y al final tú abres la puertita y está ahí ya tu funda. Él dice que esa tecnología en 50 años estará en las casas de las personas. Entonces no es tantísimo tiempo si te pones a pensarlo. Y además en el Inter van a pasar muchas otras cosas extraordinarias. Entonces la ciencia, que quizás ahorita estoy usando mal el término, porque es la tecnología aunada a la ciencia, pues es la que pudiera en un momento dado generarnos las posibilidades de ya no afectar más al medio ambiente, quizás de resarcirlo. Sabemos que en una hectárea cuadrada, la luz solar que todos los días pasa ahí puede alimentar durante todo un día la necesidad de electricidad de todo el mundo, de todas las ciudades. Con una hectárea de luz solar se puede. Lo que no sabemos es cómo cosecharla, cómo agarrarla. Pero sabemos que ahí está el potencial en una hectárea. Entonces, en el momento en que realmente sepamos cómo utilizar la energía solar, ya descansaremos todos los hidrocarburos, todas las plantas nucleares, un chingo de cosas que pues son nuestros pininos para entender las cosas, pero que también esos pininos le han costado al planeta ya muchísimo. Entonces, el intelecto, pues, es un área bien importante, porque tiene todas esas facultades, pero también va a tener su autómata, su porrista, su duende, y dentro del autómata, la necedad, ¿no? O sea, ¿qué hay en el autómata del intelecto? Pues esa sensación que tenemos las personas de así pienso yo, y ya lo sabes. Y lo decimos con mucho orgullo. Pues si ya sabes que así pienso, ¿para qué me preguntas? Pues porque pienso que también eres creativo, inteligente, capaz de cambiar de opinión, de ver otras alternativas. Se me olvida que vives en el autómata y entonces solamente sabes pensar de una sola manera, ¿no? Entonces, al autómata intelectual, pues le vamos a achacar la terquedad, la cerrazón, la necedad, porque es esa parte de nosotros que repite la misma idea una y otra vez, y con esa misma idea quiere resolver problemas que ya fueron generados desde otra perspectiva. Entonces, bueno, ahora sí saludo a todos. Según veo está Karina Esquivies, así
sí, así se apellida, Esquivies, está Cristina MB, está Nancy Lucía, está Ángeles Rosales, Gabriela Silvia Peña, Josefina Olmedo, Carla Mariscal, que escribió 3 veces, hey, hola, hola, hey. Bueno, supongo que me escuchan bien, quiero pensar que todo este tiempo no me han visto como un mimo, que esté haciendo yo así caras, espero que me estén viendo bien. Y pues aquí, para los que entraron más tarde, pues les vuelvo a pasar la hola. Nomás para que sepan que acá están muchos de sus compañeros en vivo en el salón. Bueno, entonces voy a abrir la presentation que ustedes ya conocen. Y ya sabemos que desde este modelo una persona está constituida por un ser que habita un instrumento que tiene 6 antenas o 6 dimensiones: la biología, la motricidad, la sexualidad, las emociones, el intelecto y la espiritualidad. Si el ser fuera el foco que yo uso de logotipo en mis presentaciones, ¿alguien? Denle clic a ese botoncito de play, porque si no, nunca les va a salir acá lo que yo estoy haciendo. No sé si... No, hay que mover el mouse y apretarle a la flechita a eso. Al triangulito, por favor. Hecho, ahí está. No se va a ver de maravilla, pero nada más para que tengan idea de qué estoy pasando yo mientras en línea. Entonces, si utilizáramos este foco, pues el ser sería los alambritos que están adentro del foco, ¿no? La conciencia sería cuando pasa la electricidad y entonces hay luz y se perciben estas cosas. Y el foco, pues sería el instrumento en el cual habita este ser y del cual tiene estas dimensiones. Hablando de esto del intelecto y de cómo funciona esto de entender las cosas, cuando yo anuncié este curso y lo subí a todas mis redes sociales, alguien contestó debajo de esta imagen y puso: suena muy interesante el curso, lo que no entiendo es por qué promueven la filosofía lésbico, gay, transgénero, ¿no? Entonces yo le contesté y le dije, bueno, hasta donde yo recuerdo, los arcoíris son los arcoíris, ¿no? O sea, no, yo de niño recuerdo que tenía una calcomanía de un arcoíris y la tenía pegada en mi cuaderno y no recuerdo estar promoviendo nada. El punto es que ese es un ejemplo de cómo un concepto, si no se tiene como un cierto sentido común, se puede malentender. En realidad, no es lo mismo hablar de una silla con el dentista, con el flojo en su casa, con un oficinista, con un gerente o con el que jala el switch de la silla eléctrica en la cárcel. Cada palabra dentro de un contexto diferente puede significar distintas cosas. Entonces, bueno, yo nada más puse un arcoíris porque un arcoíris representa que hay distintas tonalidades y pues esa es mi idea de las dimensiones. Son distintas como antenitas que están mandando distintas frecuencias, ¿no? Así como el ojo no percibe las ondas sonoras porque vibran ya en una frecuencia que son solo percibidas por el oído, pues así podríamos pensar que el pensamiento podría ser como una especie de gama de una frecuencia, las emociones otra, el movimiento otra, o sea, son frecuencias diferentes. Y en ese sentido el arco iris tendría mucho sentido, como todas las gamas que conforman al final la luz, ¿no? Y que si tú sumas todas las colores se da el blanco, ¿no? Se daría esa luz, que es la esencia de lo que estamos viendo. Entonces, bueno, me pareció un buen ejemplo esto que hizo esta persona de que, ¿por qué promueven ideas? Yo, bueno, pues porque las cosas significan muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno. En cada una de estas áreas, yo he tratado de sorprenderlos, de demostrarles que aunque la tenemos y la hemos utilizado, todos de distintas edades, los que estamos aquí, los que están ahí en línea, pues todos usamos nuestra biología para estar vivo, la motricidad para movernos, la sexualidad para disfrutar, todo. La hemos usado todo este tiempo. Pero quizás hay ciertas cosas que el curso te ha enseñado como, no sé, como si alguien un día te enseña en la computadora un botoncito. Sí, sabes que con este botón se manda a imprimir y tú, ¿cómo? Ha estado aquí toda la vida y no sabía que existía.
pues algo parecido, ¿no? En muchas de estas dimensiones, os digo, no sabía que esto también se podía hacer, no sabía que existía esta operación y yo pensé que solo ciertas personas privilegiadas podían tener eso y todos lo tenemos. Entonces, aquí en el intelecto, pues yo espero llegar igual. Lo primero que me gustaría expresar es que si las antenas de las que estoy hablando, cada una de ellas está interactuando con una parte distinta de la realidad, podríamos decir que el intelecto o la parte cognitiva del ser está interactuando con el mundo de las ideas, ¿sí? Hoy hasta tenemos un nombre para eso, le llaman nosósfera, nosósfera, déjenme ver. Ese es un concepto que me ha parecido, noósfera, con doble O. Entonces, algunos autores han buscado una manera de llamarle al campo del pensamiento como una realidad que está presente. Ejemplo, una investigadora estaba tratando de entender cómo las ideas van pasando de un sitio a otro y cómo muchas veces la idea original o el motivo original se pierde, pero la idea se sigue transmitiendo, como cuando decimos dichos, como decir, te cayó el 20, y que pues muchísima gente no sabe que un 20 era una moneda y que la moneda se caía en el teléfono cuando te contestaban, se oía cómo se caía, o sea, todo eso para decir, pues por eso se dice, te cayó el 20, ¿no? De ganso todavía no sé de qué ganso era, o sea, no sé el origen de esa frase, pero bueno, son de esas frases populares, ¿no? Entonces, esta investigadora se fue a tribus muy rudimentarias de África a ver qué tipo de ideas ellos habían tomado del hombre blanco, ¿no? De convivir un poco en la ciudad y así. Y lo que les sorprendió, una de las tantas cosas que notó, es que en los baños que ellos hacen, que son letrinas, ya usan papel de baño, pero al papel de baño le doblan en triangulito la punta del final, y eso pues es por los hoteles, o sea, en los hoteles del mundo, porque ustedes supongo que en su casa no le doblan la puntita en triángulo al papel, pero en la mayoría de los hoteles le doblan así, ¿no? Hoteles, moteles o lo que sea, pero normalmente se acostumbra a que se hace eso. Entonces ellos al ir, pues como que dijeron, este rollito, además de tenerlo ahí, va dobladito, así va, ¿no? Entonces, ¿cómo las ideas son capaces de preservarse a través de nosotros? ¿Cómo se va pasando una información a pesar de que tú no la entiendas o no la digas? Alguna vez en inglés, Tin Marín de Dopingüe, no se dice así, se dice mini, mo o algo así, ¿no? Entonces son unos ruiditos, mini, mo, y eso es así como para Tin Marín de Dopingüe. Entonces, alguna vez me tocó leer que esa frase de mini, mo era en un idioma celta desaparecidísimo, quedan muy pocos rudimentos de cómo era ese lenguaje, y es una frase dicha en eso, y no sabemos qué estamos diciendo. A lo mejor estamos diciendo algo horrible, pero pues tendría sentido porque también en español fue tete y pégale que ella me fue, o sea que tendría sentido que sea algo horroroso también en celta lo que le estamos diciendo, ¿no? Queda muerto el que estoy señalando con esto o algo por el estilo. Entonces, en la noósfera se mueven las ideas y están los científicos tratando de darle un nombre a esto de cómo las ideas nos usan a nosotros para preservarse. Así como los genes nos usan a nosotros para preservarse, porque tú te mueres, pero tus genes no, se pasan a la siguiente generación y a la siguiente, y los genes hacen el mayor intento por sobrevivir. Entonces ellos piensan también los memes, y los memes no son estas fotos que tienen cosas chistosas. La palabra meme se refiere a una idea muy básica que ya tiene una cierta solidez y entonces se transmite de una mente a la otra, aunque no sepas cuál es el origen. Yo sé que hoy le decimos memes a las cosas que nos enviamos por WhatsApp, pero el término meme no, originalmente era de la memética y tiene que ver con una idea. Es una idea que ya por sí misma tiene cierta vida y se transmite. De hecho, también me tocó ver
con este tema de la inteligencia artificial, las computadoras interactúan con personas y en estar conversando van aprendiendo cómo contestamos nosotros. O sea, tú pones un chat y la computadora te pone hola, y entonces tú le pones ¿qué hubo? ¿No? Y entonces te contesta ¿qué haces? Y tú le pones nada. Entonces la computadora se aprende todo eso y a la siguiente persona le pone ¿qué hubo? ¿No? Y entonces empieza a saber que se puede contestar hola o ¿qué hubo? Y que si el otro dice ¿qué onda? ¿Qué haces? Le pone nada. Y tú, el otro le pone pues aquí en la chamba. Esa es otra respuesta. Entonces, la inteligencia artificial así ha ido aprendiendo nuestra forma de hablar, la ponen a interactuar. Ahora, si tú la pones a interactuar esa computadora con millones de usuarios al mismo tiempo, aprende rapidísimo, pero en realidad es un autómata artificial, es decir, lo único que está aprendiendo son las respuestas de cajón. Así te contesta Siri. Siri te contesta cosas al azar dentro de una gama de posibles cosas que contestar dentro de esa pregunta que tú le hiciste, ¿no? Entonces, en otro video que vi decía que si nosotros biológicamente somos útiles para los genes para preservarse y para los memes para preservarse, pero que si de pronto la inteligencia artificial es capaz de preservar a los memes, para empezar se van a llamar temes, porque con T de tecnología, y además de pronto empezamos a perder nosotros una relevancia en el contexto de para qué estamos aquí si ya no somos necesarios para que se preserven las cosas. Hoy en día hay computadoras que resuelven problemas matemáticos tan complejos que solo puede verificar otra computadora si lo resolvió bien. O sea, no hay suficientes seres humanos o suficiente inteligencia en los seres humanos para que nos pusiéramos haciendo un pizarrón a ver cómo vamos a hacer ¿se acuerdan eso que hacías en los exámenes de matemáticas? Que tenías que hacer al final la comprobación. Bueno, pues vamos a hacer la comprobación inversa de lo que hizo. Y no, las personas no pueden hacerlo por la cantidad de cifras, variables y todo. Entonces, lo que hacen es que le echan a otra supercomputadora y la otra le hace la verificación y dice, sí lo hizo bien. Pero ¿cómo sabes si las dos no te están mintiendo? Una dice que ya hizo la respuesta y luego le dijo a la otra, diles que ya la resolvimos y al fin que no pueden, al fin que no saben, ¿no? Entonces, bueno, podría ser que no seamos ya la especie más capaz de preservar ideas. Podemos no tener esa función. De hecho, nunca hemos tenido ni excelente memoria, ni excelente atención, ni una claridad y nitidez en nuestros recuerdos que nos califique como para decir, no, hombre, es que somos como una computadora viviente. No, tenemos muchísimos fallos de percepción, hay muchos sesgos cognitivos en todo lo que percibimos, es decir, hay muchas distorsiones y presuposiciones y ganas detrás de lo que vemos. O sea, las personas quieren confirmar sus teorías, ¿no? Por ejemplo, hoy, esto va a ser un ejemplo muy fácil en este momento. Todas las personas que odian a López Obrador, lo que hacen hoy cuando ven las noticias es ver cómo eso que está ahí tiene algo que ver con que López Obrador sea el presidente, ¿no? Entonces, voy a decir una tontería, pero si pierde un equipo de fútbol, pues claro, es porque López Obrador está ahí. Entonces, lo que hace la mente es que bajo tu sesgo, bajo eso que tú estás buscando, se encarga de buscar creativamente cómo conectar las cosas. Y lo mismo al revés, ¿no? Si tú amas a López Obrador, entonces también a todas las cosas que pasen, si ahora no hizo tanto frío, vas a decir, mira, nomás se salió Peña Nieto y ya no hizo tanto frío, ¿no? Entonces hay una búsqueda de la mente de corroborar aquello que ya espera. Entonces, en ese universo en el cual habita lo cognitivo, en el universo de las ideas, nos vamos a topar con una palabra bellísima, que es la palabra cosmos. Cosmos es una palabra que significa orden, nada más. Y el cosmos es algo que solo puede percibir el intelecto. Porque el intelecto, como en la película de Wall-E, que el robotito Wall-E se la pasa agarrando la basura y compactándola y poniéndola en bloquecitos y termina haciendo así unos edificios gigantescos de los bloquecitos de basura. El intelecto
todo lo quiere definir. Entonces, el intelecto le pone etiquetas a las cosas, como la ropa de tus niños tienen una etiqueta para que en la escuela no te la pierdan, ¿no? Le pones una calquita, le pones cosidito y así toda la ropa ya ubican de quién es este suéter, porque como usan uniforme, ¿cierto, no? Entonces todos le ponemos a los uniformes de nuestros hijos el nombre de cada uno. Bueno, pues imagínate que el intelecto es eso. El intelecto todo lo quiere definir. Y si nosotros fuéramos a un país donde hay cosas que no conocemos, vamos a preguntar, ¿y eso qué es? ¿Y eso cómo se llama? ¿Y eso para qué sirve? Y ese es nuestro intelecto diciendo, esa cosa no la hemos puesto en orden. El cosmos es el orden. Y el intelecto, su función es esa, ponerle etiquetas a todo. Para poder etiquetar todo, lo que usa el intelecto es el análisis. Analizar algo es simplemente partirlo en sus piezas últimas, tratar de encontrar qué es lo fundamental de esto, qué es lo que lo señala, a diferencia de otra cosa similar. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿qué hace diferente a una silla de un banco? El respaldo. ¿Algo más? Son más altos. No, puede haber una silla alta. La comodidad no, hay banquitos altos. Digo, cómodos, hay banquitos. Y hay sillas muy pinches. Sillas duras. Pero casi siempre los bancos son así. Casi siempre, pero no tienen que ser. Las patas tampoco, porque tanto bancos como sillas pueden tener una sola pata, pueden tener tres, pueden estar empotradas. Entonces, básicamente, sí es el respaldo lo que hace la diferencia. Y gracias a que el intelecto entiende que un banco no tiene respaldo, entonces no se equivoca. Podemos subir o sea, si yo les digo, oye, ¿me puedes traer la silla roja que está allá arriba? Y arriba hubiera dos bancos rojos y una silla, tú sabrías perfecto cuál te tienes que traer, porque distingues cuál es ese diferencial. ¿Sí? En medicina, el diagnóstico diferencial es lo que hizo famoso a Dr. House. Todo el chiste del personaje de Dr. House era que las personas entraban a urgencias, tenían una situación donde si no se hacía algo rápido se iban a morir, y Dr. House era más inteligente que todos los otros doctores, y entonces notaba el detalle que los otros no notaron. Súper analítico, y además se supone que con una memoria extraordinaria. Entonces él decía, no es lupus. ¿Cómo no? Si tiene eso, no es lupus, ¿no? Y al final encontraba la garrapata que la tenía dentro de la vagina la chica cuando estaba encerrada en el elevador. Hay un capítulo donde ya la van a meter a un tema, creo que es un tratamiento de estos que te destruyen la médula porque todos juran que tiene una enfermedad autoinmune, y él está seguro que lo único que tiene es la mordedura de una chinche, pero nadie la encuentra, y entonces él se encierra en el elevador, empuja a los otros médicos, le cierra la puerta, y cuando logran abrir a fuerza, él está así entre las piernas de la chava y está con la chinche así en las manos, ¿no? Entonces, eso es en medicina el famoso diagnóstico diferencial. ¿Y qué significa hacer un diagnóstico diferencial? Pues encontrar eso que inequívocamente señala a una cosa de la otra. Decir, no soy médico, pero decir, haz de cuenta, no puede ser varicela si no empezó la primera roncha en el paladar. Y entonces ahí están viendo, pues sí, eso, no eso. No puede ser tal cosa si no subió la temperatura a tantos grados. No es dengue si esto, no, si no dura tantos días, sí. Y el diagnóstico diferencial es lo que permite saber qué tipo de tratamiento le vas a dar. Entonces, el intelecto es el bueno para eso. El bueno para hacer distinciones, para definir. Piensen en la palabra definir. Déjenme hacer una cosa. No le bajo el volumen a esto. Tú no estás oyéndome todo el tiempo como un eco. No. No te has fijado, pero estoy atrás de ti, haciendo un ruidito. Es que yo lo estoy oyendo. Y me estoy enseñando y luego no les puedo poner atención. Ya. Es que había un tema técnico aquí. Bueno, dijo Cristina MB que les miden menos el asiento a los bancos. Pues no necesariamente.
Pero bueno, eso me gusta. Gracias por participar. Todos los que están en línea, participen. Participen. Bueno, entonces, ese proceso de analizar es como si el intelecto fuera unas tijeras y todo lo que se encuentra. Y por eso definir es ponerle un fin, es hacerle una orillita a algo. Entonces yo distingo los pronombres. Yo, tú, él, ella, eso, ellos, nosotros, porque cada uno es muy distinto, no se confunde. Hay un fin muy claro de dónde empieza uno y dónde empieza el otro. El intelecto, cuando conoce algo nuevo, lo va a tratar de comparar con todo lo que ya conoce, hasta que al final diga, es como una silla, pero flotante. Ok, ya, combino esos conceptos y lo puedo sacar, ¿no? O, esa es como una bandera, pero es, ¿cómo se llama? Vertical en vez de horizontal. Eso es, y así. Y le tiene que poner una palabra a todo. El intelecto funciona a partir de un diálogo, a partir de unas palabras, de un vocabulario. Por eso, también es tan importante leer, no como el secretario de Educación Pública, que nada más lee, leer, porque leer nos da más vocabulario y si tenemos más vocabulario podemos entender más cosas. Tener mayor vocabulario es como tener una caja con más crayolas o tener más plumones y entonces poder señalar cosas, colorear otras cosas que no teníamos anteriormente. Hablar otro idioma es una de las cosas más extraordinarias que le pueden pasar a un ser humano porque entiende muchas cosas de su propia cultura que no las entendería si no lo ve desde otra cultura. Ejemplo. En inglés, la palabra éxito se dice success. Y la palabra success se escribe muy similar a succession. Succession es sucesión. Entonces, la palabra éxito en inglés suena a que para lograr el éxito en algo hay que hacer lo que hay que hacer. O sea, hay que hacer las etapas en sucesión para llegar finalmente al éxito. El éxito es haber hecho en orden las cosas. Entonces, en inglés, la palabra success tiene una connotación muy distinta y señala una realidad muy distinta que en español la palabra éxito. La palabra éxito en español solo suena a excitado. No nos señala cómo se llega al éxito, nada más te dice con qué emoción llegas al éxito, pero no te dice cómo hacerlo, ¿sí? O, por ejemplo, la palabra en inglés want significa querer. Entonces, yo digo, I want this, ¿no? La palabra báculo, un palo que lo tenían los emperadores, se escribe want. El báculo del emperador son sus deseos. O sea, él es como si este palo se llamara, pues aquí están mis deseos. Y entonces ya le dimos al emperador sus deseos y el emperador ya puede entonces desear y ya puede decir lo que quiere y se va a hacer porque tiene sus deseos en sus manos. En cambio, la palabra báculo no sabemos a qué se parece. Sí, no sabemos a qué nos refiere, pero no suena lo mismo que los deseos. ¿Sí? Entonces, cuando tú piensas en otro idioma, es la primera vez que puedes ver tu idioma como un medio para pensar y no como la realidad hecha palabras. Cuando una persona solo habla un idioma, se imagina que decir caballo es el caballo o decir día es el día. Hasta que tienes opciones de cómo llamarle a lo mismo, te das cuenta que no es más que un medio, que la palabra día no significa en realidad nada. Es un conjunto de sonidos que culturalmente nos sirven para señalar un evento, pero en sí mismo no es nada. De hecho, el inglés, por ejemplo, es más fonético, más de que las palabras
se escriban como suenan las cosas. Como decir ring, ¿no? Ring es el sonido que hace un teléfono cuando suena. Entonces, así se dice, es un verbo to ring. Entonces, sonó a ring. A eso es. Quizás la palabra mamá sí tiene que ver con mamá, tiene que ver con estar en el pecho y estar mamá, ¿no? Las primeras cosas que puede decir un bebé tienen que ver con la M. Entonces, mamá es una de las palabras más universales que hay. En casi todos los idiomas, mamá se dice con alguna M al principio. ¿Le cierras tantito la puerta? Entonces, eso es cuando la palabra se construyó un poquito en relación al sonido que hace el evento. Pero salvo en esos casos, pues las palabras son arbitrarias, ¿no? Significan cosas, tienen una etimología, tienen un origen, pero las palabras no significan en realidad nada. Si tú le hablaras en tu idioma a un extraterrestre, pues no tiene por qué entender nada. Le va a entender más a tus ojos, a tus manos, a tus gestos, que a tus palabras, ¿no? Si acaso, con lo que tú señales, con lo que describas, pero por supuesto las palabras no significan nada. De hecho, en la teología ortodoxa, únicamente en el paraíso, donde habitaban Adán y Eva, las palabras son las cosas. O sea, si Adán decía caballo, era un caballo lo que salía de su boca, o estaba el caballo saliendo junto a él, o algo por el estilo. Hay una extraña explicación en la que en el paraíso no hay una disociación entre lo que se señala y lo que, o sea, más bien lo que señala y lo que es señalado, sino que son la misma cosa. En realidad, de nosotros nada es así. Hasta decir te amo, pues es una señalización de algo que no le puedes mostrar a la persona. No le muestras tu amor. Y los conceptos así son. ¿Quién de nosotros ha visto un 5 correr al aire libre? ¿No? ¿Quién de nosotros ha visto cualquier cosa, un símbolo? ¿Quién ha visto la bondad? Echarse una alberca, ¿no? ¿Quién ha visto la maldad? Comer un taco. Entonces, todos esos conceptos son abstracciones mentales que, dado que tenemos el intelecto más desarrollado de todas las especies, pues tenemos un vocabulario mucho más amplio que las otras especies. Y además tenemos idiomas, ¿no? Me vino a la mente un tema que es interesante, de que al buscar el origen de algunos de los idiomas que se parecían, se descubrió el arameo. El arameo como un lenguaje que aparentemente es el ancestro de otros lenguajes como el árabe, como el latín. Había palabras similares. Lo que ustedes no han de saber es que entonces de ahí, del arameo, surgió el concepto de los arios y la raza aria, que era la que pensaba Hitler, que era la raza original de los seres humanos más fregones, más perfectos que habían, y que por haberse mezclado con las otras razas decayeron. Entonces Hitler pensaba que había que recuperar a la raza aria, y al recuperarlas iba a recuperar la humanidad, iban a ser seres muy inteligentes y todo iba a estar muy bien. Y todo fue basado en un tema lingüístico, nada más en el tema de que se descubrió que había un origen en común de muchos idiomas. Y de ahí vino toda una masacre. Eso demuestra que las ideas a veces nos llevan a pendejadas, ¿no? O sea, a veces una idea nos puede llevar a una conclusión idiota, ¿no? Es como, hubo un buen tiempo en que los pediatras recomendaban que no abrazaras mucho a tus hijos, porque eso les provocaba apego, y el apego generaba después dependencias. Entonces, pues mejor no los abraces, mejor trata de que no los toques mucho para que sean más independientes. Y ya tiempo después descubrimos que eso generaba disociaciones y hasta podían ser medio autistas o esquizofrénicos, y entonces empezaron a salir estas investigaciones universitarias súper finísimas así de, se demuestra que los abrazos son buenos. Así, pues, ¿qué no es obvio? No, la ciencia ya lo demostró. Ah, bueno, entonces, ahora sí, por ejemplo, a él nadie lo abrazaba, entonces por eso terminó acá en el rincón. Aquí su compañero vivió la ausencia de Brás, le tocó esa época. Bueno, entonces, el intelecto tiene la facultad
de segmentar las cosas, tratar de llevarlas hasta su última expresión. El concepto átomo literalmente significa lo más pequeño, la palabra átomo. Entonces, la idea fue una idea griega. Ellos pensaban, si tú partes algo a la mitad, y luego la mitad de la mitad, y luego la mitad de la mitad, y luego la mitad de la mitad, debe de haber un momento en que ya no puedas partir eso a la mitad, y a eso le vamos a llamar átomo. A esa cantidad que ya sería imposible partirla más. Y entonces esa idea le encantó al intelecto. Porque, perfecto. Entonces, si hay un límite, hay un final, hay una orillita de qué tan pequeñas pueden ser las cosas. Llega un punto donde ya no se pueden partir y listo. Lo malo fue después descubrir que no, que el maldito átomo, cuando ya se descubrió, también se podía dividir en protones, electrones y neutrones, y que ahora sabemos que los electrones están hechos de quarks y de cuantos, y pues simplemente no sabemos si en verdad exista un fin de qué tan pequeño. Sabemos que nosotros ya no lo podemos detectar, pero no sabemos. Eso no significa que no haya más cosas más pequeñitas, ¿no? Pero el intelecto es feliz con ese tipo de ideas. Le gusta que se acaben en algún lado. El concepto del Big Bang, el universo inicia en una gran explosión, es maravilloso para el intelecto, porque le es fácil decir, entonces, el origen es ese. ¿De dónde venimos todos? Pues de un evento. ¿Pero qué suscitó el evento? No te pases. Tampoco. No me hagas preguntas que no puedo contestar. Porque el hecho, en el Big Bang, se origina la materia. Si se origina la materia, se origina entonces también el espacio y el tiempo. Porque no hay espacio si no hay materia para que haya distancias. No hay tiempo si la materia no se desplaza en el espacio y podemos decir, antes estaba acá y luego estaba acá. Entonces, en el Big Bang aparece la materia, el tiempo y el espacio. Por lo tanto, hacerse la pregunta, ¿y qué había antes del Big Bang? Es una pregunta ilógica, porque si no hay tiempo, no había un antes. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista científico, es fantástico que existe el Big Bang. Ahora sí, ya por lo menos podemos señalar el origen. Todo se inició en algo. Y ya de ahí podemos tratar de entender todo lo que después fue pasando. Y podemos imaginar los posibles finales. Quizás termine todo en un Big Crunch, ¿no? Que es la idea de que todo se va a apachurrar otra vez. Y que mientras siga la explosión hacia afuera, el tiempo va a seguir avanzando hacia el futuro. Pero cuando inicie el Big Crunch, el tiempo se va a revertir. Y tú no te vas a dar cuenta. Es decir, podríamos ahorita ya estar en el retorno y se siente como que vamos para adelante. Porque tú nada lo nota, pues. Simplemente ese es el orden en el que el universo hará las cosas. Podemos pensar que vamos hacia adelante porque las causas anteceden a los efectos, pero un día podría pasar al revés. Pasa un efecto y llega una causa, pasa un efecto y luego llega una causa. Es padrísimo pensar es padrísimo, porque te permite utilizar esa información que define el intelecto para calcular posibilidades combinando lo que tú sabes. Entonces, la primera función del intelecto es cortar todo en pedacitos. Registrar todos esos pedacitos. Y con esta información, imaginar qué es lo que es más probable que pase después. O sea, yo digo, a ver, si cada vez que yo como lácteos me lleno de gases, luego entonces, si me como esto, probablemente me voy a llenar de gases, pero como voy a ir solo y en carretera y puedo abrir las ventanas, está bien. Entonces el intelecto utiliza esta información y utiliza la lógica para tomar una decisión. Las decisiones intelectuales son las decisiones pensadas. Y de todas las áreas del ser, sexualidad, emociones, motricidad, biología, espiritualidad, el intelecto es la parte mejor equipada para tomar decisiones.
porque lo que hace es un análisis donde calcula pros, contras y llega allá. ¿Sí? ¿Cómo tomaría cómo toma las decisiones la sexualidad? ¿Qué es más rico? ¿No? ¿Cuál de las opciones me parece más placentera? ¿Cómo toma las decisiones el corazón? ¿Qué me hará más feliz? ¿Sí? ¿O qué me va a evitar sufrir? Pero el intelecto no toma las decisiones así. El intelecto dice, a ver, ¿qué datos tenemos? ¿Sí? Que cada vez que vamos a la Navidad con la familia salimos peleados. Esto ha sido una constante durante los últimos 3 años. Luego entonces, lo más probable, no es que sea obligatorio, pero lo más probable es que si vamos en las mismas condiciones y con las mismas personas, nos peleemos. Entonces, esta es una decisión que se está tomando en cuenta, lo que sabemos, las experiencias, y estamos tratando de poner todo en la balanza y llegar, ¿no? No es la única forma de tomar decisiones, como ya señalé, y además no siempre es perfecta. El rey Salomón, cuando están 2 mujeres peleándose de que este es mi hijo, entonces dice, bueno, está fácil, pártanlo a la mitad, cada quien se queda medio hijo, ¿no? Y claro, pensábamos que ahí realmente les puso un 4 porque quería ver cuál era la verdadera mamá, que la mamá verdadera diría, prefiero que esté bien mi hijo aunque yo no lo tenga. Y dice, no, pues ni modo, ya lo suelto. Pues tú eres la verdadera mamá porque hiciste el sacrificio. Pero quizás el rey Salomón era un tipo tan lógico y tan cuadrado que a lo mejor lo dijo un poquito como una posible solución. Y si lo parten a la mitad, ¿no? Y ya después le dijeron, ay, rey, qué sabio es usted. Sí, ¿verdad? Lo hice a propósito. Era una prueba para ver quién era. ¿No? Sí, exacto. Dice el chiste, señora, pues del accidente de la cintura para abajo, su marido está muy bien, no tiene ningún daño. Ay, doctor, ¿y de la cintura para arriba? No sé, no me lo han traído todavía. Pero en cuanto me lo traigan, yo le aviso cómo está de la otra parte, ¿no? Entonces, bueno, pues así es la decisión del rey Salomón, ¿no? ¿Qué tal que te quedas tú con la mitad de arriba y yo con la mitad de abajo? Se pueden reír poniendo jajaja, ¿eh? Si no, siento que no me están viendo. Bueno, entonces, por eso es que en su libro aparece que el intelecto tiene estas 2 funciones, desde el análisis hasta la decisión. ¿Okay? El intelecto es ideal para trabajar con el cosmos, que es todo aquello que está a escala humana. Todo aquello que puede ser percibido por los sentidos humanos es sujeto a la exploración lógica. Si las cosas son demasiado pequeñas, tan pequeñas que escapan a la realidad humana, entonces estamos hablando del microcosmos. Requiero de algún instrumento para detectarlo. Y resultó que en el cosmos cuántico, las reglas de la lógica y las leyes de Newton no operan. Entonces, por eso sabemos que el intelecto ahí vale gorro. Para que la lógica funcione, hay una regla que no se puede romper, que las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Si se rompe esa regla, vale gorro. Por ejemplo, tú no puedes ser hombre y mujer al mismo tiempo, o tú no puedes estar aquí y estar allá al mismo tiempo. Entonces, si yo te hablo y te digo, ¿qué huele? ¿Dónde estás? Y tú dices, estoy en la cocina. Yo ya sé, puedo apostar que no estás en el comedor, en la habitación, en el baño, porque nadie puede estar en 2 sitios al mismo tiempo. Entonces, mi lógica me permite saber un montón de cosas. A ver, si tú estás en la cocina y se supone que tienes que estar aquí en la oficina en 10 minutos y vivimos a media hora de aquí, no vas a poder llegar. Ay, pues tú y tu actitud negativa. No, no es una actitud negativa. Es un tema de lógica, de matemáticas, de física, de reglas, de fricción, de gravedad, de inercia, de un montón de cosas que no tienen nada que ver con mi criterio, ni con mis ganas, ni con mi actitud, ni con mi corazón. ¿Sí? Exacto, es una ley natural. Pero
En el universo cuántico, en el universo de lo muy, muy, muy pequeñito, se toparon los científicos que fueron descubriendo ese universo, que por ejemplo, un cuanto sí puede estar en varios sitios a la vez, lo cual nos da en la torre a toda nuestra lógica. Que también un cuanto puede estar en un sitio y luego llegar a otro sitio, pero no atravesar el espacio intermedio. Y eso es lo que se llama un salto cuántico. Esta cosa estaba aquí, de pronto está acá, pero no atravesó lo de en medio. Y eso nos jode porque en todo lo demás que conocemos, si esto estaba acá y luego estaba allá, tuvo que pasarse por en medio para llegar ahí. ¿Sí? Los cuantos, cuando son observados, se comportan de una manera y cuando no son observados, se comportan de otra. Cosa que en teoría, en este mundo, no le importa. O sea, esa puerta no se comporta diferente si estamos nosotros en el salón, así no hay nadie y la plaza está cerrada, le da exactamente lo mismo. Según nosotros, la materia no siente, no se percata, no está viva, no toma decisiones, no hace nada diferente porque estemos o no estemos, ¿no? Y sin embargo, en el mundo cuántico sí hay una diferencia. Y también, ese es el microcosmos, y también en el macrocosmos, es decir, en las cosas de escalas infinitamente grandes, también las reglas de Newton valen gorro. Empezando por las ideas que tuvo Einstein, donde decía, si un objeto va viajando cada vez a mayor velocidad, el objeto va perdiendo su masa, se va haciendo más sutil, pero además, si alcanza la velocidad de la luz, se vuelve luz, es decir, la materia se transforma en energía, y una vez que se transforma en energía, ya no podemos medir nada del objeto, porque ya es una frecuencia, y su velocidad máxima será la velocidad de la luz. Einstein ya no le tocó vivir muchos descubrimientos de cosas que corren más rápido que la luz, el universo cuántico. De hecho, cuando a Einstein le preguntaron, ¿qué opinas de esto de la física cuántica? Porque a él le tocó los inicios, las primeras teorías. Entonces Einstein dijo, no, Dios no está jugando a los dados. Dijo, no, eso ya son chingaderas. No, eso no puede ser, eso nos jodería todo la lógica de la realidad que tenemos, ¿no? Y años después, Stephen Hawking, que ya se están riendo de jajaja, gracias chicos, gracias. Años después, Stephen Hawking, que es este personaje que estaba en su parapléjico, concluyó que Dios no solo está jugando a los dados, sino que está jugando con los ojos cerrados. Esa fue su frase. Dios no solo juega a los dados. ¿Por qué? Porque precisamente en el universo cuántico, lo que reina es un extraño caos que resulta después creativo. Si estas cosas que aparentemente no tienen reglas, después terminan como congelándose en algo que sí sigue una norma. Más o menos, para que se den una idea, imagínense que mientras nadie abra la puerta, todo lo que puede existir en la otra habitación está sucediendo. Todo lo posible está sucediendo. Si es posible que esa habitación se esté incendiando, si es posible que esté llena de payasos, si es posible que haya un pastel de cumpleaños, si es posible. Lo que no es posible, no. Pero lo que es posible es muchísimo. Muchísimas cosas podrían estar sucediendo en esa puerta. Entonces, la física cuántica dice que cuando abrimos la puerta, como si fuera una ruleta, se congela una. Como en el juego de 1, 2, 3 calabaza. ¿Alguna vez jugaron 1, 2, 3 calabaza? Pues, es un juego cuántico. 1, 2, 3 calabaza, te pegabas a la pared y empezabas a contar y decías 1, 2, 3, y mientras decías 1, 2, 3, todos se podían mover, pero cuando decías calabaza, todo el mundo se tenía que quedar así tieso. Y si se movían, perdían, o si tú calculabas, yo creo que te puedo pisar caminando 6 pasos gigantes, y si lo pisabas ya perdía. Pero un poco así, el universo funciona con 1, 2, 3 calabaza. Mientras nadie lo vea,
El universo está lleno de posibilidades. Y cuando lo constatamos, se queda quieto. Entonces, por eso es que Hawkins pensó, no, espérate, no solo juega al dado, o sea, no solo es una ruleta allá afuera, sino pareciera que está con los ojos vendados, es decir, no hay plan, no está buscando nada en particular. Si Dios existe desde esa perspectiva, olvídate del concepto así, Dios quiere el bienestar o quiere un mundo, no sé, lleno de vida, le da igual, Dios quiere opciones. Y opciones hay infinitas. Y cada cosa nueva que aparece en este universo, lo único que hace es añadirle al dado más numeritos para volverlo a tirar y ahora ver qué pasa, ¿no? Entonces, el pensamiento es ideal para el mundo cósmico, para donde las leyes de Newton operan. Para este universo que puedes constatar con los sentidos, ahí este pensamiento es una maravilla. Pero cuando se trata de salir de ahí, se sale del huacal y se vuelve muy, muy, muy complicado entender las cosas. Antes de ya cerrar con las ideas del autómata, el porrista y la porrista y el duende, quisiera que todos reconozcamos nuestro pensamiento. En este momento todos estamos pensando y ese pensar es un acto en el cual además hay una inversión de recursos, de energía. Este pensar tiene efectos. Este pensar nos pone de ciertos estados de ánimo, a veces no nos deja dormir, a veces nos manda a dormir. Este pensar está operando en la toma de decisiones que tomamos en todo momento. Y sin embargo, si llegara un niño chiquito y te dijera, oye, ¿qué es pensar? ¿Tú qué le responderías? A ver quién gana, si los de aquí o los de allá. Dar ideas. ¿Qué más? ¿Qué es pensar? Imaginar cosas. ¿Qué más? ¿Qué es pensar? Tomar, bueno, ese es uno de sus efectos, ¿no? Porque pensamos, podemos decidir. Es la acción del pensamiento. Sí, igual que decir dar ideas o decir pensar es reflexionar, pensar es analizar, pensar, porque esos son sinónimos. A ver, generar ideas en el interior, dice Nancy y Lucía. Muy bien. Entonces, ya como ya me dieron varias ideas, ya les voy a decir. Pensar es un diálogo interior. Ahorita que estoy callado, sigo pensando. Ustedes también, ¿no? Entonces, pensar es un diálogo interior. Y este diálogo interior está compuesto de dos ingredientes: preguntas y respuestas. Pensar es un diálogo en el cual yo digo, ¿a poco eso será pensar? Bueno, pues sí, pero no habrá excepción. ¿Habrá otra definición? Bueno, pues por lo menos en este contexto no, y así. O sea que es un diálogo en el cual tú te haces preguntas y esas preguntas te llevan a una respuesta. Una cosa que caracteriza al pensamiento humano, a diferencia del pensamiento de las computadoras, es que si te preguntas algo que realmente te interesa, entonces a fuerza lo contestas, aunque no tengas la respuesta. Si yo en la computadora abro el buscador de archivos y yo pongo araña y le doy clic y me sale 0 resultados, yo digo, bueno, a ver, busca en el interior de los documentos, araña, se tarda un poco más y me sale 0 resultados. Es decir, la computadora, si no tiene datos, no me puede responder. Yo necesito tener una información para poderte dar un resultado. Pero las personas, muy distinto a las computadoras, sí podemos pensar, por ejemplo, y antes del Big Bang, ¿qué habrá pasado? Y lo pensamos. Lo correcto sería nada más decirnos, no hay datos. Pero decimos, ¿por qué no? A lo mejor hubo otro Big Crunch. ¿Qué tal que el Big Bang sacó su fuerza de que otro universo se apachurró y tronó, y entonces se hizo el Big Bang, y luego se hará otro Big Crunch, y luego se hará otro Big Bang, y luego, entonces sí puedo pensar sobre algo a pesar de que no haya nada de información, ¿no?
Puedo pensar, por ejemplo, ¿qué pasa después de que me muero? Entonces el alumno Zen fue con su maestro y le dijo, maestro, ¿qué sucede después de que nos morimos? Y el maestro, que era un anciano, se volteó y le dijo, no sé, todavía no me muero. ¿No? Entonces la única respuesta lógica tendría que ser esa. No sé, ni nadie sabe. Porque si las personas que nos pueden dar información sobre qué pasa después que te mueres son estas personas que han tenido la experiencia cercana a la muerte, pues la definición dice cercana. Muerto es que no regreses. Entonces, las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, por ejemplo, dicen que cuando ya se estaban muriendo, empezaron a ver como una luz, como un túnel, se acercaron a ese túnel, no con su cuerpo, con una especie de observador que flotó hacia ese túnel, vieron a seres queridos suyos, familiares, que los venían a recoger, que les daban la bienvenida, y entonces ellos, pues, escucharon una vocecita que les decía, todavía no es tu tiempo, todavía no, y entonces se fueron para atrás, y de pronto ya el quirófano y todo, y salieron, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues entonces las personas cuando se mueren han de ver esa luz, llegan sus parientes, suponemos que cruzan esa luz y ya llegan a donde sea, ¿no? Al cielo o a Dios, a donde sea. ¿Pero por qué? A lo mejor todo eso lo hacen unos seres que están del otro lado, se ponen máscaras de tus parientes, te cotorrean y ya que ven que ya no te puedes regresar, entonces ya se quitan las máscaras, ya, güey, pásale, ya nomás queríamos darle la finta a todos los que... Es que algunos se regresan, güey, por eso primero nos ponemos las máscaras, ya vemos que sí se murieron de veras, y entonces ahora sí ya nos ponemos como verdaderamente somos, y somos duendes, ¿no? Entonces, mi pensamiento puede pensar, ¿para qué es la vida? ¿Para qué es la muerte? ¿Cuál es el sentido de las cosas? ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde estaremos después? ¿Hacia dónde va la humanidad? Lo cual... Podemos pensarlo, no significa que tengamos razón. Podemos pensarlo. El intelecto tiene la facultad de rellenar los espacios en blanco. Si yo me pregunto, ¿por qué ninguna mujer me quiere? Para responder científicamente a la pregunta, a todas aquellas chicas que me han despreciado les tendría que mandar una encuesta, les pediría que por favor la manden contestada con una copia de su IFE para ver que no se repitan respuestas, y pues la pregunta sería abierta, la pregunta es, tú, en particular tú, ¿por qué no me quisiste lo suficiente para quedarte conmigo el resto de la vida, ¿no? Y ya sacando pues un consenso, por lo menos unas 15 mujeres que son las que me rechazaron, pues yo podría llegar a una respuesta que no sería universal, nada más podría averiguar estas 15 mujeres por qué no me quisieron, ¿no? Pero yo no hago nada de eso, yo nada más digo, ¿por qué ninguna mujer me ha querido? Y yo solito me contesto, por pendejo, por feo, por pobre, porque soy inseguro, porque no me supe dar mi lugar, porque tengo complejos, porque tengo mamitis y así. Y yo me doy respuestas, a pesar de que no tengo información. Desconozco la información. Entonces, la mente tiene esa facultad. Puede llenar los espacios en blanco. Es lo típico, ¿no? Es lo típico. Y es lo más peligroso, porque si no me doy cuenta que esa es mi imaginación, pues puedo confundir mi imaginación con la realidad y empiezo a sacar más conclusiones y empiezo a tomar más decisiones a partir de algo que desde un principio no se fundamentaba en nada. Bueno, entonces ahora sí, el concepto de autómata, porrista y duende es como más fácil de entender. ¿Qué estaría en el autómata intelectual? Todas las ideas que ya están registradas previamente, ¿no? Entonces, mis hijos, ninguno nació hablando español. Todas las palabras que ahora dicen, las aprendieron oyéndolas. Las fueron registrando y se fue señalando la cosa para que la registraran con aquello que señalan. Entonces, por eso los niños dicen cosas chistosas, porque a veces no entienden cómo quisiste usar la palabra. Vienen unos sobrinitos en el carro y el papá les había comprado un juego donde tú pones una lámpara, pegas una hoja blanca así grandota en la pared
Y entonces uno de los niños se pone así de perfil y los otros niños dibujan su silueta, la sombra la dibujan en la hoja. Ese es el juego, ¿no? Entonces viene con sus lamparitas, sus hojitas, sus crayolas y así. Entonces vienen los niños echando mucho desmadre en la parte de atrás. Es un niño con sus dos primas, vienen echando mucho desmadre y entonces de pronto se voltea el papá y dice, mi amor, si no se callan ni se sientan, ya no van a jugar con las sombras. Y entonces el niño se le queda viendo y le dice, no son sombras, son niñas. ¿Sí? Ese es un ejemplo de cómo el niño pues está tratando de entender el vocabulario. Pues no son sombras, ¿no? No son claramente niñas, que es otra palabra y el papá se equivocó al señalarlo, ¿no? Entonces, los niños no hablan ningún idioma, van a ir aprendiendo todo esto y junto con su aprendizaje del vocabulario van a aprender también todos nuestros prejuicios. Porque cuando yo le señalo la cosa y le digo la palabra, también le pongo una cara. Entonces, si a mí no me gustan los mariscos, si traen un cóctel de camarones, yo volteo y le digo, no, yo no pedí cóctel, gracias. Y entonces el niño dice, esa cosa llamada cóctel, mi mamá puso cara de guácala, qué horrendo, ¿no? Sí, entonces los niños empiezan a entender y aunque todos los papás nos proponemos, cuando yo tenga un hijo, voy a comer frutas y verduras y cuando me las coma voy a poner cara de que es lo más rico del mundo, así lo voy a engañar. Pero se te olvida porque vives en el automatismo y entonces cuando no se quiere comer algo le dices, cómetelo y te doy un dulce. Y ahí tú le estás aclarando, porque esa cosa es horrorosa, te voy a dar un premio para que te la comas, ¿no? ¿Y qué es lo bueno? Pues los dulces, venme la cara con la que te lo dije, ¿no? Entonces, poco a poco les vamos enseñando, mira, lo rico es esto, lo sabroso es esto. Es decir, que la única manera en que los papás le pueden enseñar ideas a sus hijos más sanas es que los papás crean en esas ideas, las vivan. Que a mí me encanten las frutas y verduras de verdad, porque si no se me va a olvidar, en el automatismo me va a salir mi cara de espinaca, o calabaza, ¿no? Entonces, como me sale mi cara, pues se aprende el concepto junto con la actitud que le corresponde. Entonces, una vez que yo tengo una idea, la guardo en el autómata, y luego esta idea se va repitiendo en su uso. ¿Sí? Vuelvo a usar la palabra silla en distintas ocasiones, los números, vuelvo a hablar de hombres, de mujeres, de adultos, de niños, de señoras, de abuelita, vuelvo a hablar de leche, vuelvo a hablar de dulce, y la repito, y se empieza a juntar información. Entonces, en el autómata se empiezan a formar conceptos y estos conceptos después se suman y se convierten en paradigmas, o sea, las ideas sueltas, que son los elementos más básicos, se reúnen para entender un concepto. Esta es tu tía, pero esta señora también es tu tía. Ah, entonces espérate, concepto tía. Todas las mujeres que sean hermanas o de mi mamá o de mi papá, ¿no? Pues bueno, concepto tía. Hasta que te explican el concepto tía que no es tu tía de verdad, pero la queremos como si fuera tu tía, ¿no? Y entonces luego dices, también hay unas tías que no son mis parientes, que no son parientes de ninguno, pero como han sido nuestros vecinos toda la vida, entonces son tus tíos, ¿no? Entonces tú empiezas a entender esas pequeñas diferencias y las empiezas a sumar y además registras en tu memoria causas y efectos. Cuando pasó esto, después pasó esto. Cuando yo hice mi tarea, me dieron un premio. Cuando me hice popó en el calzón, me dieron una nalgada. Cuando me comí no sé qué, después me enojé. Así. Y tú vas registrando todo esto en el autómata. De tal manera que en el autómata no solamente están tus conceptos, también están tus decisiones comunes. O sea, si yo llego a un restaurante y es hora de desayunar, eso hace que del menú yo ya nada más me fije en la sección desayuno y que dentro de la sección desayuno, si yo entiendo que un desayuno que no sea dominguero son huevos, entonces eso pido, por lógica, no lo pido porque tenga yo ganas, ¿sí? Habrá una persona que pida con su estómago,
Pero una persona que llega, tiene una reunión en un VIPS a las 8 de la mañana para ver a un cliente y para platicar, pues le traen el menú y pues lo revisa así rapidito y dice, huevitos rancheros, listo. Según mi lógica, eso corresponde a un desayuno a esta hora, ya con suficiente consistencia y para que no tenga yo más hambre. Entonces no lo tuve que pensar demasiado. En el autómata están todas las ideas que no hay que pensar. ¿Qué ideas se les ocurren que estén ahí? ¿Qué ideas son ideas que tú no tienes que pensar? Simplemente las reaccionas. Esos son hábitos, son acciones. No, por ejemplo, si yo te digo, ¿cómo te llamas? No tienes que pensar. Sale. ¿Sí? Igual si alguien dice, ¿eres Cuau? Sí. Al grado que si yo, no, no vais a decir que eres Cuau, no, pero si me lo preguntan, sí. Exacto. La secuencia de los números. Tú sabes qué número sigue a cuál número. El himno nacional, tu fecha de nacimiento, la dirección de tu casa, cuánto valen estos billetes. La dirección de tu casa, y cuando te cambias de casa, la empiezas a dictar mal, ¿no? ¿Este paquete a dónde va? Calle de Brasilia. Digo, no, espérame. Fauna. Ahora es Fauna. Eso es porque mi autómata hubiera dicho la que ya me sabía. En enero, las personas le ponemos el año equivocado todavía a los cheques, a las firmas, a las cosas. ¿Por qué? Hoy un año me acostumbré. Hay ciertas cosas que son muy difíciles de desacostumbrarse. No sé bien a qué se deba, no sé si es un tema neural o algo así, pero he visto que muchas mujeres no recuerdan qué edad tienen. Es un fenómeno que he notado, que no sé bien. ¿A ti te parece? Es algo raro? A ver, había un chiste así. Había un chiste así que decía, señora, ¿qué edad tiene? Y dice, a ver, pues yo me casé a los 20 y mi marido tenía 30. Ahora mi marido tiene 60, debo de tener 40. ¿No? Esa era su respuesta. Entonces calculo que debo tener ahora 40. Él duplicó, yo dupliqué, ¿no? Bueno, entonces, todas esas cosas tan se tienen que decir así de cajón, que por eso si a una persona la atropellan o tiene una contunción, le preguntamos esas cosas para saber que está bien. Entonces, si a una persona la atropellan y no se ve así terrible, entonces cuando voltea a verte, tú le dices, ¿sabes cómo te llamas? Y suena una pregunta pendeja, te acaban de atropellar, ¿no? ¿Qué diablos? Pero claro, si hasta puedes hacer esa distinción así de, obvio, de cuál carajo, pues entonces quiere decir que en general estás bien. ¿Sabes qué día es hoy? ¿Sabes en dónde estás? ¿Sabes a dónde ibas? Son preguntas que ayudan a saber si no traes inflamado el cerebro. Ajá, pero aunque usted no lo crea, a un atropellado se le puede ir eso. O sea, ¿sabes cómo te llamas? Y te pone una cara como de, había una respuesta ahí y está cabrón que no llegue. A las personas que les dan ausencias también es horrible porque están frente a ti y de pronto tú notas en sus ojos que no saben quién eres. Pero todo lo demás, pues, su lógica le dice, pues si estoy en este sitio, si me están viendo con alegría, si esta persona está hablando, todo indica que esto es un lugar que yo debería de saber qué es, ¿no? Entonces eso es increíble pensar que de pronto tú no tuvieras capacidad de mandar la pregunta y que salga la respuesta que le corresponde, ¿no? Entonces en este autómata están todas esas respuestas. ¿Pero qué hay también ahí? Pues tus respuestas clichés. Tus respuestas como las mujeres manejan mal, los negros apestan, los argentinos son mamones, ¿sí me explico? Todos los prejuicios se llaman así porque son juicios que ya están registrados, están grabados, porque son previamente. Quiere decir que son cosas que tú no estás evaluando en este momento, es un prejuicio. Y los prejuicios tienen la bronca de que todo lo que está en el autómata no se actualiza solo. Entonces, si yo tengo una noción de las cosas, es muy probable que la siga teniendo, a menos que la realidad me agarre a verdadazos.
¿no? O sea, a menos que la realidad me confronte una y otra vez, porque no es fácil salir de un prejuicio, pero si tú de pronto estuvieras en una situación horrible que te iban a asaltar y de pronto sale una persona y se pone a golpear a los otros criminales y se arriesga por ti, te sube a su carro y te ayuda y de pronto tú le dijeras, oye, ¿y de dónde eres, amigo? Soy argentino. ¿Cómo? Pero si los argentinos son mamones y no. Entonces, bueno, ese tipo de experiencias son las que sí pueden hacer que alguien de pronto reconozca, tengo un prejuicio. ¿Sí? Tengo un prejuicio, tengo la noción de que la gente no debe de expresar su afecto frente a los demás. Es una idea. Entonces yo tengo el prejuicio de que la gente no debe de darse besos o estarse fajoneando o agarrando ni la mano ni nada, porque eso no está bien. Y de pronto, pues vivo en una ciudad donde la gente lo hace sin ningún problema, en un parque, en un centro comercial, se agarran unos besos o algo. Entonces el del prejuicio soy yo, porque para empezar las demás personas no tienen la jeta que yo tengo, ¿no? O sea, yo volteo y digo, pues no veo consenso y además no hay ninguna ley que lo prohíba, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues entonces a lo mejor tengo un prejuicio y tengo que cambiar mis ideas, ¿sí? Lo malo es que el autómata defiende sus ideas como hemos defendido todas las otras cosas que están en los otros autómatas. Yo creo que esta es la manera correcta de pensar. ¿Cómo no va a ser si la pienso yo? Y además porque me ha funcionado, además porque he visto un cierto resultado. Sí, tienes toda la razón. Entonces, este prejuicio es más difícil de vencer porque, para empezar, yo no lo veo como un prejuicio. Yo juraría que así es lo normal. Entonces, yo puedo, por ejemplo, ponerme a alegar la falta de valores. Entonces, yo digo, ay, es que hay una falta de valores en la juventud, que no entienden nada, que no saben nada, que no valoran nada. Y puede ser que el que necesite un update soy yo. ¿Por qué? Todas las personas tienen valores, nada más son otros. Todas las personas tienen creencias, nada más son otras. La moral, la palabra moral etimológicamente significa lo que se acostumbra. Entonces, lo que es moral es lo que se acostumbre. Si cambian las costumbres, como personas de doble moral, ya lo que nos referimos es a que tenemos conceptos que estamos constantemente reafirmando, una ciudad que se basa en, ¿no? En esto. Entonces decimos, eso es justo lo que se le llama doble moral, que tenemos ideas, una paradoja, o sea, una aparente contradicción. Entonces, si yo les digo, chicos, chicas, trabajo con la actitud que tiene una persona que parece que su vida está en juego, pero sin el apego. Pero si tú le dices al autómata, esto a veces es bueno y esto a veces es malo, entonces, duende, sí, duende. Quisiera que observen esta semana a dos personas discutir y en un salón, en tu trabajo, escúchalos con atención y observa cómo incluso hay momentos donde están diciendo lo mismo, pero con el intento de darle la razón. Cuando realmente escuchas, estás tratando de darle la razón a la otra persona. En cambio, que no hubo un intercambio de ideas. Entonces, cuando hay una discusión, lo que vemos es a unos autómatas pelear tratando de que el otro me topo con cosas que de veras son paradójicas. Ejemplo, una sola pieza. Siempre los verás en el orden en el que se van destruyendo. Entonces, todos nuestros aparatos se van jodiendo, ¿no? Todos nuestros carros se van jodiendo. Nuestros organismos con más conexiones, con más variables, con más sinapsis. Entonces, la evolución, que potencial que ya vendieron, que ya pusieron a la venta, y en el museo podemos ver, por ejemplo, una de las cosas más hermosas del Museo de Historia Natural de Londres es que hay en este planeta, pero es uno de los pocos animales de los que tenemos fósiles de todas sus etapas o de muchas de sus etapas. Entonces podemos demostrar hacer cosas cada vez más desordenadas, más caóticas. Y esa pregunta me puede dar para hacer una investigación, porque acá se nos congeló la imagen. Bueno, entonces, la porrista
espero habérselas contagiado ahorita también en su cabeza, un niño, un adulto, cuando te das cuenta de las cosas, cómo operan viendo. Bueno, está simpática la idea, sino entender, por ejemplo, la métrica, si estuvo hecho en endecasílabos, si rima algo interesante. Porque Facebook o otras redes tú puedes poner así un machote de texto, pero en Twitter te limita cuántas letras puedes poner. Entonces eso es el que se pondría a hacerlo, porque la porrista pues nada más son las ganas. El duende es el que puede resolver las paradojas de la persona, es ese pensamiento que la persona sabe que no va con su historia. Yo digo, me atreví, mi abuela. ¿Cómo la vería un ateo? Porque yo cuando la veo, pienso, mi abuela ya está con Dios, ya llegó a la luz, se murió su abuela, ¿no? Y entonces lo empiezo a pensar hasta que digo, bueno, pues si después de que te mueres no hay nada, tampoco es horrible. Después de que te mueres si hay algo. ¿Qué evidencia? Pues nada. Entonces, bueno, puedo entenderlo. Entonces, pero quienes acostumbran a salir se van haciendo cada vez más flexibles y más capaces de entender cosas diferentes. Si dentro de 10 años me vuelven a escuchar el mismo chiste y yo vuelvo a hacer el mismo comentario, díganme, oye, Cuau, ¿no has pensado otras cosas en este tiempo? A mí me ha fascinado pensar desde que tengo uso de razón y puedo decirles que me he atrevido a pensar muchas cosas. Pues un fanático musulmán, porque cada uno de ellos aporta ideas diferentes. Ideas en las que sí puedo entender, es que lo están esperando y donde él va a estar en eterno júbilo porque hizo lo que él entendía como lo mejor. Entonces, sí lo puedo entender, no lo dan. Si tú no tienes unos ciertos dogmas, todo lo demás ya vale gorro. O sea, quienes de ustedes son católicos, por ejemplo, si no dicen, soy católico, bueno, por tradición, por mi familia. Entonces yo les digo, es como alguien que dijera, yo soy futbolista, pero no juego. Nos invita a poner una cierta duda en todas las cosas que pensamos. No es lo mismo decir, pues mira, yo de las opciones que hay, las cosas, y en esta ocasión no me hizo caso porque era mejor que no me hiciera caso. Era para mi bien. Entonces me he inventado una lógica infalible, porque Al Pacino, no sé si lo ubiquen ustedes de la película de Scarface y del Padrino, yo decía, si yo creo en algo, entonces simplemente es pensar. Pienso. Pensar no significa Inglaterra y ya no sería católico, sería cristiano. Bastaría que hubiera nacido en el Tíbet y seguramente sería o hinduista o budista o foto mía porque mi ego es grande. No, les voy a decir para que no se queden con esa idea. Porque esta portada que yo hice, que era una ilustración, está muy, muy fuerte. Entonces, por eso después cambió. Pero este libro, así como es una posesión que yo cuido, que ya está medio deshojada, que tiene muchos nada, porque apenas en la nave caben todas las cosas, yo dejo el libro sin problemas, ¿no? Entonces, de la misma manera, los invito a todos a que aprendan a están escuchando, que no están haciendo su mejor esfuerzo por comprender realmente al otro, y pues ojalá se pasen al duende y digan, a ver, elementales. Entonces, aquí aparecen como los 4 elementos. El pensamiento de agua, el pensamiento de aire, el pensamiento de fuego y el pensamiento de tierra. Si tienen chance de leer esa parte del libro y de hacer el juego con algún familiar o algo, se van a divertir. Es un juego muy interesante para ver que sí podemos pensar de maneras diferentes. En alguna despedida, Cristina MB nos puso que su hija dice, yo era una niña en lugar de yo soy. Pero para ella se conjugó bien cuando me oye decir tú eres, ¿no? Entonces sí, exacto, es entendible que hay errores de sintaxis porque estamos aprendiendo a conjugar las cosas, ¿no? Mi hijita Sacil de 2 años ya sabe que si le pone O es hombre y si le pone A es niña, ¿no? Entonces a veces me dice, haz de cuenta, este es un sillo, se refiere a este es hombre, ¿no? Y este es silla y así. Y ya como que está aprendiendo a jugar eso. Y estén muy queridos con tal de tener la razón. Y eso es una de las cosas más feas que hacemos las personas. Bueno, chicos de aquí, una idea que se te haya pegado que dices, eso me gustó. A ver. Que no se está abiertos a cambiar
Bien, hay que estar abiertos a cambiar. Dicen que las mentes son como los paracaídas, solo funcionan si están abiertas, ¿no? Si no te das un chingadazo, en cualquiera de los dos casos. Por eso esa es una buena idea. Allá, todo ya lo sabía, dime. Entonces, me da gusto ver que piensas como yo, dime. A ver, alguien más que me diga, a ver, ¿qué idea te gustó? ¿Qué